Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Isabel, conocida como Liteciba Maripaz, y hoy vamos a hacer un delicioso pan muerto sin amasar, sin azúcar, delicioso y que se deshace en tu boca. El pan muerto se diferencia de otros panes, aparte de que es dulce, por sus características bonitas o diseño, que se supone que son los huesos de sus difuntos y van rodeados por el pan. El pan de muerto es un tipo de pan que se prepara específicamente en México para celebrar el Día de los Santos o el Día de los Difuntos. La diferencia que voy a emplear con el pan original que contiene azúcar, yo voy a sustituir el azúcar por el eritritol, para que este pan sea mucho más saludable que el original. Va a estar igual de bueno, pero sin azúcar. Y va a estar dulce, tierno, sabroso, esponjoso. Y encima es una receta apto para diabéticos. Lo tiene todo. Así que si quieres preparar esta deliciosa receta, que ya sabes que no hace falta amasar, y encima es apta para diabéticos, quédate hasta el final del vídeo y no te pierdas el paso a paso de la receta porque... ¡comenzamos! Los ingredientes son 500 gramos de harina de fuerza con al menos un 11% de proteína, 6 gramos de sal, 10 gramos de levadura seca de panadería, 100 gramos de eritritol, 150 gramos de huevos, 200 mililitros de leche o bebida vegetal y 115 gramos de mantequilla light. Vamos a comenzar con la receta. Comenzaremos derritiendo la mantequilla en el microondas con intervalos cortos de tiempo a máxima potencia. Reservaremos para que enfríe la mantequilla. Calentaremos un poco la leche para que esté tibia y añadiremos una cucharada de harina de eritritol y la mezclaremos con la levadura seca de panadería. Mezclaremos hasta que no tenga grumos y reservaremos. Ahora añadiremos en un bol 150 gramos de huevos, que equivale a 3 huevos aproximadamente, y batiremos muy bien. En un bol mezclaremos la harina con el eritritol. Agregaremos la mezcla de la leche y la levadura una vez la levadura esté así de espumosa como se ve en el vídeo. Ahora agregaremos los huevos y comenzaremos a mezclar. Una vez que conseguimos mezclar los ingredientes, agregaremos la mantequilla. Mezclaremos unos minutos hasta que la masa absorba la mantequilla. A medida que la mantequilla se va absorbiendo, será más fácil manejarla con las manos. Añadiremos la ralladura de naranja y la sal y volveremos a mezclar hasta integrar bien sin tener grumos. Cubrimos la masa con film transparente y dejaremos reposar 2 horas o hasta que duplique su tamaño. Te recomiendo reservar la masa dentro del horno apagado pero con la luz encendida. Es un pequeño truco para reservar la masa en un lugar más cálido, gracias a la luz del horno. Y ya tenemos la masa duplicada, ha pasado 2 horas y media. Ahora desgasificamos la masa y daremos forma. Tengo aquí al Peter mirando por el balcón. Nos engrasamos las manos con aceite de oliva para facilitar el trabajo.
y cortaremos en 4 partes iguales. Bolearemos 3 partes de la masa para hacer nuestro pan. Cuando tengamos las 3 masas boleadas, las incorporaremos en una bandeja de horno sobre papel vegetal previamente engrasado. Aplastaremos la masa un poquito con ayuda de las manos. Con la masa restante le agregaremos un poco de harina, porque queremos que esta masa nos quede más firme y los huesitos no desaparezcan cuando los cocinemos. Amasaremos hasta integrar todo bien. Una vez integrado, estiraremos la masa y cortaremos en 9 partes más o menos iguales. Para los huesitos estiraremos con los dedos abiertos, muy abiertos, y continuaremos con el mismo procedimiento, con 6 de los trozos de masa. Ahora cogeremos los 3 trozos restantes y las bolearemos. A continuación, posicionaremos los huesitos sobre nuestros panes. Dejaremos reposar nuestra masa 2 horas dentro del horno apagado y con la luz encendida. Es hora de preparar nuestro barniz. Añadiremos un huevo y una cucharada de leche. Batimos y barnizaremos los panes con esta mezcla. Con el horno precalentado a 180 grados, cocinaremos nuestros panes entre 20 y 25 minutos. Dependerá del horno que tengáis. No olvides que estoy regalando ebooks. Os dejo el enlace aquí arriba, te suscribes a la newsletter y te recibirás en el correo el ebook totalmente gratis. Sacamos del horno nuestros panes porque ya los tenemos listos, así de preciosos han quedado. Mirad qué belleza de panes. Han quedado increíbles y blanditos. Es una locura. Aprovecharemos para untarlos de mantequilla y añadirles eritritol. De esta manera nuestros panes serán un poco más saludables al no contener azúcar y podrán disfrutarlos personas que padezcan diabetes. Y también es importante destacar que al no contener azúcar estamos eliminando bastantes calorías. Por ejemplo, 100 gramos de azúcar podría contener cerca de 400 calorías aproximadamente. Sin embargo, el eritritol apenas tiene calorías, así que estamos quitando bastantes calorías ahí. ¿Habéis visto qué bonitos han quedado nuestros panes? Puedes añadir la cantidad de eritritol a tu gusto
Si tienes mucho eritritol, sacude un poquito y ya está. Aquí tengo el pan muerto que he hecho para 3. Esto blanco que cubre el pan es el eritritol, que como sabéis, el eritritol es un edulcorante natural que apenas contiene calorías y es apto para diabéticos. Mirad qué pan, ¿eh? Madre mía. Pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Voy a probarlo. Voy a abrirlo. ¡Madre mía! Mirad qué miga. Madre mía, tengo que cenar, ¿eh? Mirad. Esto es, vamos, una miga súper esponjosa. Madre de Dios, que me como todo el pan. Me como el pan de una, ¿eh? En serio, está increíble. Y la miga es espectacular. Así queda la miga sin amasar. No te va a llevar casi tiempo, solo el tiempo del fermentado y ya está. Para los que tenemos suerte de tener una amasadora, no tenemos problema y podemos amasarlo. Pero para toda esa gente que no tiene una amasadora, esta receta va dedicada a toda esa gente. Bueno, y dedicada a todo el mundo, pero en especial a toda esa gente, porque si no te puedes tirar horas y horas amasando y bueno, se te hace el día entero. Pues hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en mi canal. Espero que te haya gustado la receta, tanto como yo. Anímate a prepararla porque de verdad que es una pasada. Es una receta mágica, una receta tradicional mexicana, pero versionada un poquito más saludable, sin azúcar. Y por cierto, si te ha gustado la receta, no olvides dejarme un super like y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Muy importante, dale a la campanita para estar al día de todas mis novedades y que YouTube te notifique de todas mis recetas nuevas. Así estarás al día de todo. Muchísimas gracias a todos por estar un día más. Cuidaros mucho y hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!